Open video, ok, les voy a compartir la pantalla, ¿vale? Cualquier duda, chicos, que tengan, les pido por favor, ¿cierto? Que me la puedan escribir ya sea por el chat o también, ¿cierto? Me la puedan decir por micrófono, ¿ok? Para poder comenzar, ¿ok? Para que podamos comenzar, ¿cierto? Con esto, well, first of all, present continuous and present simple, ¿ok? Presente continuo, ¿cierto? Versus lo que es el presente simple, como se los había explicado hace poco, ¿ok? Vamos a comenzar con lo más, no básico, pero sí lo más sencillo, ¿cierto? Desde la base para poder entender esto. Una de las cosas, ¿cierto? Que siempre se, se utiliza en términos de, para poder, ¿cierto?, comenzar a ver un tiempo gramatical, que son los usos, ¿ok? El uso de cada uno de ellos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, the first difference we have in here, ¿ok? La primera diferencia que tenemos acá es el uso, como les comentaba. Tenemos el del presente simple, ¿cierto? Que básicamente el uso del presente simple nos habla, ¿cierto?, sobre acciones que expresan rutinas, acciones repetitivas, ¿cierto?, hábitos, como también hechos, ¿ok? An example of this, right, ¿cierto? Un ejemplo de eso. Tenemos, por ejemplo, he drinks coffee every afternoon, ¿cierto? Él bebe café todas las tardes, ¿ok? Por ende, nosotros si nos fijamos acá de inmediato, ¿ok? Tenemos básicamente, podemos definir una cierta estructura de inmediato, ¿cierto? En el cual se compone un sujeto, un verbo, ¿cierto? Y todo esto es complemento. De coffee hacia adelante es complemento, ¿ok? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Básicamente que él bebe café, ¿cierto? Todas las tardes. Más allá de eso, ¿ok? Aquí nos está hablando, ¿cierto? De algo cotidiano, de algo habitual, de algo, ¿cierto? Que él hace de una forma repetitiva. Por eso, ¿cierto? Está enmarcado en lo que es el presente simple, ¿ok? Eh, eh, si nos fijamos, ¿ok? Y nos recordamos también, recordemos que presente simple es un tiempo gramatical de inglés 1, ¿cierto? Tenemos que, vemos reflejado acá, ¿cierto? Que en el verbo hay una S incluida, ¿cierto? Al final del verbo. Eso básicamente porque nosotros tenemos un cambio en el verbo, ¿cierto? Una conjugación que es con S, ES o IES, ¿cierto? Lo cual depende de la terminación de mi verbo, ¿cierto? En relación a lo que es una estructura afirmativa, ¿cierto? Con tercera persona singular. ¿A qué refiero con tercera persona singular? Pronombres como he, she o it, ¿ok? O el equivalente a uno de ellos. He puede ser Daniel, she puede ser Jasna, por ejemplo, y it puede ser, ¿cierto?, una referencia a una mascota o a alguna cosa. Recuerden que esos tres pronombres, ¿cierto?, son singulares, ¿ok? Y en ese caso, solamente en ese caso, cuando se cumple ese patrón, o sea, presente simple, oración afirmativa, y alguno de esos tres pronombres o sus equivalentes, nosotros claramente debemos añadir, ¿cierto?, una S, ES o IS según corresponda al verbo, ¿ok? Esto no le da pluralidad, no para nada, simplemente, ¿cierto?, nos da una diferencia en relación a los otros pronombres. ¿Por qué? Porque con el I, you, we y they, ¿cierto?, con esos pronombres o sus equivalentes, no se produce ningún cambio, ¿cierto?, en ninguna de sus tres estructuras. ¿Cuáles son las tres estructuras? Afirmación, negación e interrogación, ¿ok? Por otro lado, tenemos lo que es el presente continuo, ¿cierto? O present continuous, right? En este caso, el presente continuo es algo que nosotros vimos en inglés 2, ¿cierto? Ya al principio de este semestre, el cual refiere, ¿cierto?, a lo que son actions happening at the moment of speaking, ¿ok? Básicamente acciones que suceden al momento en el cual nosotros estamos hablando, o sea, un ahora, algo que sucede en este momento. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto? He is singing karaoke now, ¿cierto? Él está cantando karaoke ahora, right? Es solo un ejemplo. Tenemos que, básicamente, si de lleno nos empezamos, ¿cierto?, a comparar o miramos simplemente las dos oraciones, vemos que hay muchas diferencias, ¿ok? Evidentemente son oraciones distintas, ¿cierto?, en términos de qué es lo que dicen, del verbo que se utiliza, ¿cierto?, los complementos y todo, ¿ok? La gran diferencia, claramente, ¿cierto?, está primero en el verbo, ¿ok? Este verbo, ¿cierto?, singing, que es cantar, y con ing es cantando, ¿cierto? Recordemos que esta terminación ing, ¿cierto? En español es endo o ando, ¿ok? Produce claramente un cambio acá en el verbo, ¿ok? Singing, de cantar, ¿cierto? Disculpen, sing, de cantar, a singing, cantando. Por otro lado, es obligatorio, ¿cierto? Siempre en el presente continuo que está dentro de su estructura, utilizar lo que es el verbo to be, que es ser o estar, ¿ok? Entonces, debemos también recordar muy bien, ¿cierto? Que tenemos como verbo to be, ser o estar, am, is o are, ¿ok? Cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene un uso con uno de sus pronombres, ¿ok? El am siempre va con el I, por ejemplo, el is va con he, she, it, y el are va con you, we, and they, ¿ok? Entonces,
Por otro lado, en el presente simple, por ejemplo, aquí nosotros no vemos incluido un verbo to be, no vemos una municionar. Eso no significa que no lo podamos utilizar. Lo podemos utilizar sin ningún problema, pero siempre y cuando la oración nos permita utilizarlo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el verbo to be, al tener un significado, ser o estar, claramente, ¿cierto?, no nos va a servir en todas las oraciones, ¿ok? Porque no siempre queremos decir que él hace tal cosa, ¿cierto? O un ser o un estar en un presente simple. ¿En qué momento podría utilizarlo? Por ejemplo, she is an actress, ¿cierto? Ella es actriz. En ese caso, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quizás no estamos hablando de una acción repetitiva, ¿cierto? Ni de un hábito, ni de una rutina, ¿ok? Estamos hablando de un hecho, ¿ok? Por eso lo utilizamos con presente simple, ¿ok? En presente continuo, en términos de estructura, básicamente comenzamos igual que en presente simple, con un sujeto, ¿cierto? Luego aquí, desde ya empieza a cambiar. Tenemos el verbo to be, ¿cierto?, que es obligación. El verbo con ing, que ojo, el verbo con ing corresponde a todos los verbos, ya sean verbos regulares o irregulares, ¿ok? Da igual eso, no importa. Siempre se utiliza y en sus tres estructuras, afirmación, negación e interrogación, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, let's continue, sir. Continuamos entonces. Tenemos también, ¿cierto? La siguiente, thank you. La siguiente diferencia, ¿cierto? Que es en relación a la forma afirmativa, ¿ok? Como yo les comentaba aquí en un principio, ¿cierto? En presente simple, nosotros con estos pronombres que tenemos acá, I, you, we y they, ¿cierto? Tenemos que nuestro verbo va en infinitivo, ¿ok? El verbo siempre se mantiene en infinitivo, o sea, ¿qué quiere decir infinitivo? En su forma normal, en presente, como tú lo conozcas, ¿ok? No tiene conjugación. Pero si hablamos de oración afirmativa del presente simple y con estos pronombres, o sea, esto es he, she o it, también lo pueden encontrar como tercera persona singular, ¿ok? El verbo va en infinitivo, pero con regla de S al final. ¿Qué quiere decir eso? Va con S, ES o IS al final. La definición, o sea, disculpen, la decisión de si va con S, ES o IS, básicamente tiene que ver con la terminación de nuestro verbo, lo cual vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Por el momento, vemos, ¿cierto?, lo que es la estructura, que es el sujeto, verbo en infinitivo, ¿cierto?, y complemento, ¿ok? En este caso, por ejemplo, decimos, Carlos works in a bank, ¿cierto? Carlos works in a bank. Tenemos, ¿cierto?, que Carlos pasa a ser, es lo mismo básicamente que decir he, por ende, si vemos el verbo en infinitivo, ¿cierto?, está conjugado con ese al final. Carlos trabaja en un banco, ¿ok? Si vemos otro ejemplo, nos dice, I wear shorts on Monday, right? Yo uso o visto, que wear es usar o vestir de ropa o accesorios, pantalones cortos los días lunes. Estamos hablando de algo quizás de habitual, ¿ok? Por otro lado tenemos Joe and Lina run every day. Joe y Lina corren todos los días. En este caso, Joe y Lina, como ustedes ya bien deben saber, Joe y Lina pasa a ser they. Es lo mismo que decir they porque son ellos, son dos personas, ¿ok? Básicamente es por eso, ¿cierto?, el tema de que es en plural y que el verbo acá se queda en su forma normal, no va conjugado, ¿ok? Ahora, ¿de qué forma, cierto, yo podría conjugar mis verbos, cierto? Nosotros, por ejemplo, antes de eso, disculpen, vemos la estructura de lo que es la estructura afirmativa del presente continuo. Como lo vimos en la oración del primer ejemplo, ¿cierto?, de los usos de cada uno de ellos, tenemos que se compone evidentemente de un sujeto, ¿cierto? Verbo to be, ¿ok? Según corresponda a mi sujeto, ojo que tenemos aquí am, is, or, are, el verbo que siempre va con ing, ¿ok? Y tenemos claramente el complemento que puede ser algo completamente opcional, ¿ok? Veamos algún ejemplo. Dice, Carlos is opening gifts, ¿cierto? Carlos está abriendo regalos, ¿cierto? Tenemos en este caso, tenemos el verbo to be is, porque Carlos, como lo vimos anteriormente, es lo mismo que decir he. Por otro lado tenemos I am wearing a costume, ¿cierto? Yo estoy vistiendo o usando un disfraz, ¿ok? Nuevamente, verbos siempre van a ir con ing. Si se fijan acá, el cambio que se utiliza básicamente es del verbo to be porque corresponde al sujeto, ¿ok? Y por último, Joe y Lina are talking, ¿cierto? Joe y Lina, o sea, ellos están hablando, ¿ok? Si se fijan en la última oración, no necesitábamos un complemento, ¿ok? Por ende, simplemente podemos terminar la oración en el verbo, ¿ok? Joe y Lina are talking. Joe y Lina están hablando, o ellos están hablando,
¿vale? So, como les comentaba, ¿cierto? En lo que es la estructura, ¿cierto? Básicamente, disculpen, como la regla, ¿cierto? Para poder conjugar nuestros verbos en presente simple, ojo, en presente simple, cuando hablamos en afirmación, recuerden que yo les dije que poníamos una S, ES o IS al final del verbo. En este caso, ¿cierto? Nosotros lo vemos de la siguiente forma. Cuando un verbo termina o tiene la terminación SS, CH, SH, X u O, ¿cierto? Cuando el verbo termina entonces, tiene esa terminación en presente simple, afirmación y con he, she, it, ¿ok? Recuerden muy bien eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente añadimos una ES al final del verbo. Por ejemplo, tenemos he misses, she watches, he goes, ¿cierto? Recuerden que esto no le da pluralidad, ¿ok? No le da pluralidad, simplemente marca la diferencia por los pronombres. Si se fijan, con el otro grupo del I, you, we y they, ¿cierto? Que básicamente se ve reflejado al principio, ¿ok? Tenemos que queda exactamente igual, miss, watch and go, ¿ok? Entonces el cambio se produce solamente con he, she, it, ¿cierto? En afirmación del presente simple, ¿vale? Si tiene una de estas terminaciones, simplemente agregamos ES al final del verbo. Por otro lado, tenemos que, para los verbos los cuales son terminados en Y, pero podemos definirlo un poquito mejor, o detallarlo un poco mejor, para verlos terminados en consonante más Y, que es lo que hacemos nosotros, modificamos o eliminamos esta Y, ¿cierto? Y la cambiamos por una I latina, o IES, ¿cierto? Si nos fijamos acá, tenemos verbos cry y study, ¿ok? En el verbo cry y study, ambos coinciden en lo mismo. Antes de la Y viene una consonante, ¿ok? Consonante Y, ¿cierto? Queda claramente en infinitivo, ¿cierto? Cuando hablamos de pronombres como I, you, we y they, pero cuando hablamos con he, she o it, ¿cierto? O el equivalente a uno de ellos, eliminamos la Y como se ve reflejado acá y añadimos la IES en este caso, ¿ok? He cries, she studies. Por otro lado, si esta regla nos decía que eran verbos terminados en consonante más Y, tenemos la siguiente que es verbos terminados en vocal más Y, lo cual claramente hay un cambio. En este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a mantener la Y y solamente vamos a añadir una S al final. Por ejemplo, buy and play. ¿Ok? Si nos fijamos en los dos verbos que están aquí en infinitivo, tenemos una vocal más una Y vocal más Y. Por ende, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos una S al final. He buys, she plays. ¿Okay? Él compra, ella juega. ¿Okay? Por otro lado, tenemos la última parte, ¿cierto? Que es, entre comillas, una excepción, ¿cierto? Que es el verbo have, que es tener, muy, muy utilizado. ¿Ok? En este caso, el verbo have pasa a ser has, ¿ok? Solamente cuando hablamos con he, she o it. ¿Ok? Si nos fijamos acá abajo, he, she o it, has, se utiliza. ¿Ok? Por otro lado, el have se utiliza con el resto, ¿cierto? Que básicamente el have va a estar en infinitivo, con el resto de los pronombres, que es I, you, we y they. ¿Dudas hasta ahí? Ok, let's continue. Tenemos entonces, ¿cierto? Pasamos a la parte negativa, que es una de las segundas diferencias, ¿cierto? En términos de estructura, ¿ok? La forma negativa del presente simple, ¿ok? Tiene algo muy especial. Nosotros acabamos de ver reglas para poder conjugar nuestros verbos, ¿cierto? Con S, ES o IS. Eso solamente es en afirmación, con he, she, it, del presente simple. Aquí pasamos a la negación. Por ende, de las reglas anteriores, en este caso, en esta estructura, debemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque aquí aparecen dos factores, ¿cierto? O dos actores muy principales de lo que es el tiempo gramatical presente simple, que nos van a ayudar en la negación y en la interrogación, o sea, en la pregunta. Dice que para formar oraciones negativas, nosotros utilizamos estos verbos auxiliares, lo que es el does y el do.
Evidentemente, acá están con not, ¿cierto? Ambos, does not o do not, ¿cierto? Porque estamos hablando de una oración negativa. Does not es igual a decir doesn't, y do not es lo mismo que decir don't. Simplemente lo que está en paréntesis está abreviado, y recuerden que todo lo que esté abreviado en inglés pasa a ser un lenguaje informal, ¿ok? Por ende, para hablar, ¿cierto?, en un contexto formal, no debemos abreviar absolutamente nada, ¿ok? Ojo con esto, miren. It says, Italians don't use chopsticks, ¿cierto? Italianos o los italianos no usan palillos para comer, ¿ok? Tenemos en este caso, ¿cierto? Italians, ¿cierto? Italianos, que son ellos, es un they, utilizamos el do not, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Decimos que Luis doesn't like bullfights, ¿cierto? Decimos que a Luis no le gustan las peleas de toro, ¿ok? En este caso utilizamos el does o el doesn't, porque claramente es negación, pero primordialmente el does, ¿por qué? Porque el does va con he, she o it. Fijémonos acá, el do va con I, you, we y they, ¿cierto? Y el does va con he, she, it. Por ende, al momento de utilizar, ¿cierto?, estos verbos auxiliares, ¿cierto?, los cuales nos van a ayudar para las negaciones e interrogaciones en presente simple solamente, ¿ok? Si nos fijamos, nosotros utilizamos los verbos en infinitivo, o sea, no existe la regla de ese ni en negación ni en pregunta, ¿ok? Por otro lado, la forma negativa de lo que es el presente continuo, ¿cierto? Aquí básicamente nosotros, como tenemos el verbo to be, ¿cierto? Nosotros vamos a negar este verbo to be, porque nosotros cuando decimos el verbo to be significa ser o estar, yo digo no soy o no estoy, y para eso solamente necesito agregar el not justo al costado, ¿cierto?, derecho de nuestro verbo to be. Por ende, ¿cierto?, lo demás se mantiene igual, sujeto, el verbo to be, que es un auxiliar, más el not, ¿cierto?, verbo con ing y complemento de ser necesario. Por ejemplo, Carlos is not opening gifts, ¿cierto? Carlos no está abriendo regalos. Recuerden, is not es lo mismo que isn't, solamente que el isn't es una abreviación. I am not wearing a costume, ¿cierto? Yo no estoy vistiendo o usando un disfraz. En este caso, el am con el not no se pueden abreviar por temas de pronunciación, pero podemos claramente, ¿cierto?, abreviar el I con el am not. ¿Ok? Y por último, Joe y Lina, sabemos que son ellos, they, ¿cierto? Are not o aren't, que es la abreviación, talking. Ellos no están hablando. ¿Ok? Simplemente estamos negando, ¿cierto?, una acción que está pasando en el momento. En términos de forma interrogativa, ¿cierto? Nosotros utilizamos en el presente simple lo mismo, la misma estructura, o sea, no la misma estructura en realidad, pero utilizamos los mismos verbos auxiliares, el do o el das. Recuerden, el do o el das, vamos a ver cuál de los dos utilizamos según nuestro sujeto, ¿ok? Recuerden que el do va con I, you, we y they, y el das va con he, she or it, ¿ok? Luego tenemos el sujeto, el verbo en infinitivo, porque estamos en presencia del do o del das, ¿cierto? O sea, el verbo normal o el presente, y evidentemente el signo de pregunta. Si nos fijamos acá, por ejemplo, dice, ¿Do you cook every day? ¿Cocinas todos los días? Y tenemos abajo, ¿cierto? ¿Does Mary help with the cooking? ¿Ayuda María, ¿cierto?, con la cocina. Nuevamente para poder recordar, ¿cierto? El do va con I, you, we y they, y el does va con he, she or it. Pero en términos, ¿cierto?, de lo que es presente continuo, en términos de interrogación, ¿cierto?, decimos que como nosotros no tenemos otro auxiliar y simplemente utilizamos el verbo to be en la negación, también lo utilizamos, ¿cierto?, en la pregunta, ¿ok? Dice, the verb be, o el verbo to be, goes before the subject in question, ¿cierto? Va justo antes del sujeto en preguntas. Por ejemplo, tenemos esta oración,
He's bringing gifts, ¿cierto? Él está trayendo regalos. Por otro lado, ¿qué es lo que debo hacer? Tomar el verbo to be, anteponerlo al sujeto, ¿cierto? Y poner un signo de pregunta al final. Nos quedaría como, is he bringing gifts? ¿Cierto? ¿Está él trayendo regalos? Eso nos pasa con cualquier pronombre o cualquier verbo to be. Por ejemplo, they are dancing, ellos están bailando. Para poder, ¿cierto?, hacerlo de una forma interrogativa, ¿cierto?, posicionamos el verbo to be, en este caso de la segunda oración, are, antes de mi sujeto, ¿cierto?, y signo de pregunta al final. Nos quedaría como, are they dancing? Right? Are they dancing? Tenemos también una tercera diferencia, la cual es muy, muy importante, ¿ok? Tiene relación con las time expressions, ¿ok? Expresiones de tiempo. Básicamente, las expresiones de tiempo, ¿qué es lo que hacen? Expresan el tiempo gramatical en el cual nosotros estamos hablando. Nos sirve mucho para los ejercicios en los cuales debemos completar el verbo, ¿cierto? Ya sea con presente simple o presente continuo, ¿cierto? Right? Y en presente simple nosotros, ¿qué es lo que primero vemos? Son los adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia como por ejemplo always, siempre, often, a menudo, usually, usualmente, sometimes, a veces, seldom o rarely, ¿cierto? Que ambos significan lo mismo, rara vez, right? Hardly ever, casi nunca, y never, nunca, ¿ok? No son los únicos que tenemos, también tenemos expresiones de frecuencia, ¿cierto? Es lo mismo, básicamente. Every day, ¿cierto? Todos los días. Every Saturday, todos los sábados. Claramente el día lo podemos cambiar acá. Once a week, una vez a la semana. Twice a year, dos veces al año, ¿cierto? Y el a week y a year también lo podemos cambiar. During the week, durante la semana. Y on the weekend, ¿cierto? El fin de semana. ¿Ok? Por otro lado, en presente continuo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, now, disculpen, now, ahora, right now, justo ahora, at the moment, en este momento, look and listen. Look and listen van, ¿cierto?, con signo de exclamación. ¿Por qué? Porque básicamente este signo de exclamación a nosotros nos dice, ¿cierto?, por contexto, de que es algo que sucede en el momento. Es como si yo estuviera, por ejemplo, no sé, con mi esposa, por ejemplo, en la calle, y vemos que quizás un auto va a chocar con otro auto, y yo le puedo decir, look, right? Look, es como mira, ¿cierto? Algo va a pasar ahora, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con que lo puedo utilizar, ¿ok? Y en claramente presente continuo. Para el resto que dice acá, que these days, estos días, this semester, este semestre, this morning, esta mañana, ¿cierto? Son más utilizados, ¿cierto? Con el otro uso de lo que es un presente continuo, que básicamente es como para un futuro, lo cual claramente no corresponde a un, ¿cierto? Tenerlo, pero lo pongo ahí, ¿cierto? Básicamente como para que también lo sepan, ¿ok? Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, ¿cierto? Tanto los adverbios de frecuencia como expresiones de frecuencia nos indican, ¿cierto? Eh, nos indican, ¿cierto? Una cierta cotidianeidad de algo, ¿ok? O algo repetitivo, ¿cierto? Algo básicamente cotidiano, ¿ok? Por otro lado, el presente continuo en términos de expresión de tiempo nos indica algo en el momento. Para poder dejar un poquito más claro en términos ciertos de adverbios de frecuencia, recuerden por favor que los adverbios de frecuencia a nosotros nos dicen cuán a menudo o how often, que significa cuán a menudo algo pasa, con qué frecuencia sucede algo, ¿ok? Tenemos acá, ¿cierto? Una pequeña tabla, ¿cierto? La cual nos dice 100%, 50 y 0%. Ojo, el que una palabra esté en el 100% no significa que tiene una connotación positiva ni negativa. Es simplemente lo que me indica que la frecuencia con lo que sucede algo,
ya sea bueno o malo, sucede en un 100%, como también un 50% y en un 0%. ¿Ok? Evidentemente tenemos always primero, ¿cierto? Que es siempre. Tenemos también usually, ¿cierto? Que es usualmente. Vamos con often, que es a menudo, ¿cierto? Que ahí claramente va todo bajando un poquito. Tenemos también lo que es el sometimes, que es a veces, ¿cierto? Un 50%. Tenemos también lo que es el rarely o seldom, ¿cierto? Rara vez, ¿ok? Y también tenemos, ¿cierto? Lo que es el hardly ever or never, ¿cierto? El casi nunca y el nunca, ¿cierto? En estos casos, como les decía, ninguno de estos nos quiere decir, por la frecuencia que tiene, si algo es positivo o negativo. Simplemente, valga la redundancia, nos está indicando, ¿cierto?, la frecuencia con lo que sucede alguna acción, independientemente de si es bueno o malo. So, tenemos claramente, ¿cierto?, aquí preguntas con how often, ¿cierto?, que son preguntas con cuán a menudo, ¿cierto?, qué es lo que significa esto, como les dije. Básicamente, el how often se utiliza, ¿cierto?, para preguntar sobre frecuencia, ¿ok? No tiene mucha ciencia, la verdad. How often do you study with a partner? ¿Cuán a menudo estudias con un compañero? ¿Cierto? En este caso utilizamos claramente el how often, cuán a menudo, como pregunta por frecuencia, y la frecuencia se utiliza con presente simple. Tenemos estructura de presente simple en pregunta. Y la respuesta claramente I rarely study with a partner, ¿cierto? Yo rara vez estudio con un compañero. Nuevamente, estructura afirmativa, ¿cierto? Del presente simple, ¿ok? Claramente el verbo no va conjugado porque tenemos el pronombre que es I, ¿cierto? Y, disculpen, e incluimos el adverbio de frecuencia, ¿ok? Porque nos están preguntando por frecuencia. Ojo, ¿dónde se utiliza el adverbio de frecuencia? Nosotros lo utilizamos generalmente después de lo que es el verbo to be. She is sometimes late. Ella a veces está atrasada. ¿Ok? Y tenemos the students are never bored. Los estudiantes nunca están aburridos. ¿Ok? Ojo, nosotros aquí nos señala, ¿cierto?, que lo utilizamos después de un verbo to be en presente simple. Ahí va posicionado el sometimes y el never. ¿Ok? Por otro lado, ¿cierto? ¿Qué pasa si no tenemos un verbo to be? Recuerden que el presente simple no es necesario utilizarlo. No haciendo el presente continuo, que es obligación utilizarlo. ¿Ok? ¿De qué forma lo utilizamos? Si no tenemos verbo to be, lo utilizamos junto antes del verbo de acción o el verbo principal de mi oración. Por ejemplo, she often checks her answers, ¿cierto? Ella a menudo chequea sus respuestas o revisa sus respuestas. Y también, ¿cierto? He usually pays attention in class. Él usualmente presta atención en clases. Si nos fijamos, los que están en recuadro verde, ¿cierto? Son los verbos principales de nuestras oraciones y le anteponemos, ¿cierto?, el adverbio de frecuencia. Bueno, tenemos también cierto que estas expresiones van al final de la oración cuando queremos ser más específicos en relación a la frecuencia. Tenemos este tipo de expresiones. Every day, every weekend, every month. Every day, todos los días. Every weekend, todos los fines de semana. Every month, todos los meses. Y también tenemos once a week, twice a year. Una vez a la semana, dos veces al año. Ojo, once es una vez, twice, dos veces. Por ende, todo lo que tenemos acá en negrita, ¿cierto? Lo podemos ir modificando de acuerdo a lo que nosotros queramos decir por el contexto. Lo que no se modifican es every other day, uno que otra vez, o uno que otro día, disculpe. On the weekend, el fin de semana, y during the week, durante la semana. ¿Ok? Básicamente estos son los que quedan exactamente iguales. Example, I go shopping once a week, ¿cierto? Yo voy de compras o yo voy a comprar una vez a la semana. Ojo, no se confundan con este ing porque esto no es el verbo está acá. Yo voy a comprar, ¿ok? La palabra es así, ¿ok? Very good. So, guys, wait a second.